a empezar con una oración. Oramos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te agradecemos, Señor, infinitamente por tu gran amor, por tu misericordia, Señor Dios mío. Pedimos siempre con todo nuestro corazón que tú nos guíes, Señor, al conocimiento de tu palabra, Señor. De esa manera edificarnos, conocerte, Señor, cada vez más y más, Señor Dios Santo. Dios mío, te pido, Señor, que tomes control de mi vida, de mi ser, de mi mente, Señor Dios Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos con la última clase. El título es Historia del Cristianismo, ¿verdad? Así con este estaremos finalizando este módulo 1. Bueno, descripción general de la lección dice: esta lección brinda una visión panorámica del cristianismo y su relevancia en la evolución de la doctrina. ¿Qué vamos a ver ahora? Como dice aquí, una visión panorámica, así un flash vamos a darle, porque esta lección es muy amplia, inclusive hay libros de mucho volumen que hablan acerca de la historia de la iglesia, ¿no? Al final de esta lección dice: usted será capaz de embosar los puntos significativos en la historia cristiana que produjeron el carácter polifásico del cristianismo de hoy, la ortodoxia oriental, el catolicismo, el protestantismo y el pentecostelismo, etcétera, etcétera. Y además vamos a describir, la evolución de la doctrina en el transcurso de la historia cristiana. En otras palabras, vamos a ver cómo ha crecido la historia cristiana, ¿no? Cómo se ha desarrollado hasta nuestros días. Interpretar, dice, conceptos teológicos contemporáneos a la luz de su evolución en la historia. Todo ello entonces vamos a ver al final de esta lección. Así que empezamos. La era del cristianismo católico, vamos a ver. Pero antes yo quiero indicarles que la historia cristiana comienza con la iglesia misma, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos interpretan que la iglesia nació, dice, que cuando la venida del Espíritu Santo, del día de Pentecostés, cuando la iglesia se vestida de poder. Pero algunos, inclusive nuestra iglesia, dice que entiende de que nuestra iglesia, hermanos, ha nacido cuando Jesús ha establecido a los 12, o sea, cuando Él ha llamado a los 12 y ha establecido, desde entonces la iglesia empieza, decimos, ¿no? Así que hay diferentes interpretaciones acerca del inicio de la iglesia, ¿no? Pero sin embargo, esa iglesia del capítulo 2 del libro de los Hechos, lo que nos habla, ha sido una iglesia revestida de poder. Con ese poder ellos han predicado por todo el mundo conocido. Así indica el libro de los Hechos, ¿no? Inclusive termina, hermanos, Pablo estando en Roma. Así que, hermanos, continúa la iglesia, esa iglesia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, hermanos. Muy bien, continuamos. Dice la era del cristianismo católico. Estamos hablando de la iglesia católica. La palabra católico quiere decir universal, ¿no? Y muchos confunden que es exclusivamente de la iglesia católica, pero la palabra católica simplemente quiere decir universal. Dice el crecimiento. A pesar de los esfuerzos generalizados y constantes para eliminar nuestra fe, la misma sobrevivió y creció, dice. Ha habido muchos esfuerzos, ¿no?, de que, hermanos, el cristianismo se acabe, pero sin embargo, hermanos, siempre ha sobrevivido, siempre ha crecido, hermanos. Son más de 2000 años, la iglesia continúa con su crecimiento, con su tarea de evangelizar al mundo entero. Así que no, el enemigo, hermanos, trata de obstruirle, pero sin embargo la iglesia siempre va a llegar al crecimiento, ¿no? Características: la pasión de hablar al mundo.
una de las características de la iglesia es esa pasión que tiene para hablar al mundo, ¿no? Luego, hermanos, el amor cristiano. Cuando uno entrega su vida a Cristo, recibe como su Señor y Salvador, pues tenemos el amor de Cristo, o sea, el amor cristiano. Por lo general, dice, a los cristianos los mataban porque rehusaban quemar la pizca e incienso, declarar César es el Señor. En la historia nos indica, ¿no?, que muchos cristianos han sido martirizados, han muerto, porque ellos, hermanos, no encendían incienso, como dice aquí, ¿no?, y declarar César es el Señor. Ellos se negaban a decirle que César es el Señor. Bueno, continuando, hermanos, con el cristianismo católico del año 70 al 312, vamos a ver. No estamos hablando, repito, del año 70 a 312. La persecución, dice, dio publicidad a la fe cristiana. No, cuanto más perseguían a la iglesia, perseguían, hermanos, trataban de eliminar, como se dice, borrar de la mapa, pero sin embargo, hermanos, ellos con más ganas todavía predicaban el Evangelio. Eso ha hecho, hermanos, que la iglesia creciera mucho más todavía, ¿no? La herejía. Cuestionaban a menudo la deidad de Cristo. Ellos, hermanos, no podían comprender, ¿no?, que Cristo ha venido. El Mesías prometido estaba entre ellos, había venido, pero sin embargo ellos no creían, hermanos, en él. Por eso cuestionaban a menudo la deidad de Cristo. Nos trajeron los fieles credos cristianos, ¿no? Hay credos cristianos, por ejemplo, el credo católico y otros credos a través de más adelante vamos a ver, hermanos, ¿no? El gnosticismo, el cual intenta traer el dualismo griego cristiano con la idea de que la materia era mala, incluyendo la humanidad de la carne, que solo mediante el conocimiento espiritual especial se podía alcanzar la salvación. Eso enseña el gnosticismo. No, eso enseña que a través del conocimiento espiritual solamente nosotros podemos alcanzar la salvación, dice. Y ellos niegan, hermanos, lo que es la humanidad, o sea, la participación de la carne. Bueno, continuando con la era católica, doctrina práctica ministerial, la formación del canon. Esa palabra canon quiere decir, hermanos, deriva de la palabra caña de medir. Sirve, hermanos, para analizar los libros, ¿no? ¿Cuáles son libros canónicos? O sea, ¿cuáles libros son inspirados por Dios, ¿no? Entonces, hay libros, por ejemplo, hay que no son inspirados por el Señor, no entran al canon bíblico. Entonces, en ese tiempo también ha habido, hermanos, la formación del canon bíblico. Por eso dice aquí su capacidad autentificación propia, ¿no? El canon, hermanos, da qué libro es auténtico, ¿verdad? Y además de esos libros, hermanos, los libros que actualmente tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no?, tiene su testimonio, tiene que tener impacto que tuvo el escrito, ¿no? Tiene que tener impacto. A nosotros nos impacta la palabra del Señor, ¿no? Su uso en el culto cristiano, ¿no? También tiene que tener, hermanos, una conexión con un apóstol, esos libros, ¿no? Los apóstoles, para ser apóstol, uno de los requisitos era de que haber conocido en vida, físicamente a Cristo, ¿no? Esos son los apóstoles. Los obispos, dice. La palabra obispo quiere decir también otras palabras, supervisor, ¿no? Son personas que han alcanzado, hermanos, la madurez respectiva, ¿no? Directamente conectados, dice, con los apóstoles, mediante una línea de sucesión. Con los obispos, ahí también se ve que tenían una conexión directa con los apóstoles. Continuando la era cristianismo y el católico, doctrina
práctica ministerial, la penitencia. Este mérito podía extenderse en el lapso para los fines de la penitencia. Penitencia quiere decir arrepentimiento, ¿no? Hacían, hermanos, arrepentimientos en ese tiempo. La reacción ante la cultura, la separación del evangelio no es el mundo, ¿no? O sea, hay la separación, el evangelio no es el mundo, ¿no? Actualmente que vivimos, sino el evangelio indica que son las buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Participación, la iglesia está llamada a traer luz del mundo, la luz del mundo. Orígenes, establecer todo marco intelectual de la fe cristiana. Así que, hermanos, tiene no más el impacto la doctrina ministerial, hermanos. Bueno, aquí hay, hermanos, una actividad participativa. Esto, hermanos, se puede hacer en una clase presencial, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, divide las clases en grupos pequeños de 3 o 4 individuos. Cada grupo debe rellenar en la columna de la tabla titulada La era del cristianismo católico con los acontecimientos, las personas y las doctrinas, prácticas ministeriales más significativas. Repito, eso se lo hace en una clase presencial. La era del Imperio Romano. Ahora sí entramos a la era del Imperio Romano cristiano, ¿no? Estamos hablando de la era donde el Imperio Romano tenía el dominio, ¿no?, de todo ese mundo conocido. Hermanos, vamos a ver la religión oficial, ¿ya? Hermanos, más adelante vamos a ver, hermanos, de qué manera la iglesia se ha unido hacia el Imperio Romano, eso vamos a ver. Pero aquí estamos viendo la religión oficial. El movimiento, dice, era una minoría perseguida al comienzo del siglo IV, pero se había convertido en la religión oficial del imperio a fines del mismo siglo. O sea, indica, hermanos, de las catacumbas eran, hermanos, lugares secretos donde se reunían los primeros cristianos, o sea, la iglesia primitiva, ¿no? Hermanos, no había esa libertad para que ellos pudieran reunirse libremente, rendir culto al Señor, estudiar la palabra del Señor, ¿no? Entonces la iglesia, hermanos, va de las catacumbas hacia el palacio, ¿no? Para entonces se calcula que era como 25.000 millones de personas ya eran los cristianos, dicen, en ese tiempo, ¿no? La persecución, el emperador Diocletian y Galerio, muchos miles de creyentes murieron, mientras que miles abujaron o renegaron su fe, dice, ¿no? Muchos creyentes, hermanos, cuando había persecución tremendamente, hasta se divertían, ¿no? Armaban circos y mantenían a animales salvajes como león y otros animales hambrientos, ¿no? Y a los cristianos los lanzaban ahí y así morían, hermanos. Y algunos también, hermanos, negaban su fe, ¿no?, por no ser martirizados. Continuando con la era del Imperio Romano. La era del Imperio Romano cristiano, del año 312 al 590. Ya estamos en el año 312 a 590. El favor del emperador Constantino. Constantino era uno de los emperadores, ¿no?, que se había convertido al cristianismo, supuestamente, ¿no? Supuestamente se ha convertido, hermanos, al cristianismo. Este emperador, dice ahí, tuvo un sueño, vio el cielo, una cruz, la palabra, con este signo vencerás, así. Tuvo un sueño, ¿no? De esa manera, hermanos, él se ha convertido, supuestamente, dicen muchos escritores, pero aunque no se ha convertido de todo corazón, algunos dicen, ¿no? Pero supuestamente se convierte al cristianismo y a través del sueño, como dice ahí, ¿no? ¿Qué cosas importantes ha hecho él? Abolió las ejecuciones por crucifixión, porque, hermanos, se crucificaban a los cristianos, ¿no? De
de un lugar hasta otro lugar, inclusive de un pueblo hasta otro pueblo, inclusive crucificaban, ¿no? Entonces eso ya ha abolido, ya no había esa crucifixión. Se erigieron, dice, edificios eclesiásticos esplendorosos, o sea, templos, ¿no? Se han construido, hermanos. Basílicas han construido. Hasta ahora inclusive tenemos en todo el mundo prácticamente, ¿no? Hasta aquí en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Como edificios los católicos han construido. En ese tiempo, hermanos, dice, que también se han edificado así basílicas, ¿no? Dice, la brecha entre los laicos que ejercían el ministerio y los niveles del ministerio ordenado se amplió drásticamente, dice, los laicos, o sea, la gente común, con los que estaban aquí, hermanos, con la jerarquía mayor, podemos decir, ¿no? Los obispos, los sacerdotes, todos ellos, hermanos, se ha ampliado, hermanos, drásticamente. Ha habido una separación, ¿no? Nuevos miembros que estaban más interesados en pertenecer que a aprender el camino de la fe, ¿no? Había mucha gente, hermanos, que estaban entrando, pero sin embargo, solamente, hermanos, por pertenecer a esa iglesia estaban entrando, pero no estaban aprendiendo el camino de la fe. En otras palabras, no se estaban convirtiéndose realmente, hermanos, al cristianismo, ¿no? Esta pequeña secta perseguida se ha convertido en la religión prominente del imperio, o sea, se ha convertido en la religión oficial del imperio. Nos repito, de las catacumbas hacia el palacio se ha ido la iglesia. Aquí, hermanos, la iglesia ha apostatado ya. No, ya ha habido la apostasía. Hermanos, es como nosotros nos convertiríamos al gobierno, ¿no? Y la iglesia pasaría, hermanos, a ser la religión oficial de la nación, así puede ser, ¿no? O sea, eso es la comparación que se hace. Bien, antecedentes del concilio, vamos a ver, hermanos, concilio. ¿Qué quiere decir concilio? Concilio quiere decir, para nosotros, para nuestra iglesia, por ejemplo, puede ser la Asamblea General que cada 2 años llevamos allá en los Estados Unidos, ¿no? Para nuestra nación sería, hermanos, la Convención Nacional, para el distrito sería la Convención Distrito, algo así, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de ese concilio. Una pregunta tenía que ver con la Trinidad en ese concilio. Estamos hablando, hermanos, de concilio de Nicea. ¿Qué tenía que ver, dice, acerca de la Trinidad? Hermanos, había una discusión. ¿Era el Padre mayor que el Hijo? Se preguntaba, ¿no? Se preguntaba, ¿era el Padre mayor que el Hijo? Otra pregunta que se hacían, hermanos, ¿hubo alguna vez un tiempo antes de que Jesús fuese engendrado? Decía. Preguntas así, hermanos, había, ¿no? Había una duda de la Trinidad, también de la deidad de Cristo. Asio, hermanos, es un personaje también que comenzó a predicar, dice, de Jesús. Él decía, no era igual a Dios en sustancias. Jesús no era eterno y que Jesús fue engendrado, ¿no? Entonces, ellos no creían, hermanos, por ejemplo, la Virgen María ha sido, ¿no es cierto?, engendrado por el Espíritu Santo. Ellos no creían, hermanos, eso. No creían, hermanos, que era la obra del Espíritu Santo, el hecho de que María había aparecido encinta, ¿no? Ellos no creían, hermanos, sino fue engendrado por otra persona, decían, hermanos, ¿no? Esta idea de un Dios menor, pero superhéroes, enviado por el Dios Todopoderoso. No, así lo consideraban a Jesús, ¿no? Un superhéroe era enviado por Dios, ¿no? Cuando para nosotros, para todo el mundo, hermanos, actualmente nosotros sabemos que Jesús es el Dios todopoderoso, creador, se ha hecho carne, hermanos, habitó entre nosotros, ¿verdad? Eso creemos, la encarnación de Cristo, ¿no? Además, ellos habían, dice, oído de muchos semidioses que hacían la voluntad de Zeus. Zeus es un dios pagano de entonces de ese lugar, ¿no? Entonces ellos decían, hermanos, son semidioses y hacen la voluntad de Zeus.
Los debates comenzaron a llenar el nuevo imperio cristiano, causar divisiones en el mismo. Así, hermanos, así que había muchos problemas, hermanos, causaban divisiones. Bueno, continuando la era del Imperio Romano, estamos hablando del 312 a 590, ¿no? Doctrina, práctica ministerial, los concilios. Vamos a hablar de Nicea, el concilio de la Nicea, que ha ocurrido el 325 después de Cristo. ¿Qué han hecho, hermanos, en ese concilio? Defienden la divinidad del Hijo y su igualdad con el Padre fue producto del concilio, ¿no? O sea, hermanos, se ha hecho una cosa muy buena, ¿no? Defendiendo la divinidad del Hijo del Hombre, perdón, el Hijo, a la igualdad que el Padre. Para nosotros también creemos, ¿no es cierto? Padre, el Hijo, el Espíritu Santo forman la Trinidad. Otro, hermanos, concilio había en Constantinopla, el año 381, en Éfeso 431, en Calcedonia 451, era en contra de la postura del nestoriano, Calcedonia. Se confirió que Jesús no estaba dividido, sino era una sola persona, ¿no? Muchos decían que Jesús está dividido, por un lado su espíritu, la carne, pero sin embargo, Cristo hasta hoy día, hermanos, para nosotros es completamente Dios y completamente hombre, ha sido, hermanos, 100%. La era continuando, hermanos, la era del Imperio Romano Cristiano. Doctrina práctica ministerial, el monasticismo o monasquismo o monacato, son nombres, ¿no? Monasticismo, monaquismo y monacato. ¿Qué hacían, hermanos, ellos? Ellos hacían, hermanos, fueron, dice, ermitaños, o sea, hermanos, se alejaban de la población, ¿no? De la gente, se alejaban y buscaban un lugar solitarios, ¿no? Por eso decía ermitaños, que a menudo se mudaban al desierto para huir no solo del mundo, sino también del mundo en la iglesia, o sea, se separaban ellos, ¿no? Así, hermanos, vivían ellos, ¿no? Dice, marcaba un voto de pobreza, ¿ya? De pobreza, hacían un voto, un compromiso de pobreza, de castidad, no se casaban, de obediencia, eran muy obedientes, ¿no? Este movimiento monasticismo, hermanos, ¿qué beneficio ha traído? Beneficio ha traído, trabajó en el mundo misionero. Ellos han trabajado, han hecho misiones, porque, hermanos, apartándose ellos, se dedicaban a orar más que todo, ¿no? De esa manera el evangelio se ha extendido, ha habido un campo misionero. El movimiento tomó medidas reformadoras, ¿no? También analizaban y ya estaba comenzando, hermanos, con las reformas que tenía que ver dentro de la iglesia, ¿no? Preservó lo mejor del cristianismo durante las dificultades de la Edad Media, ¿no? O sea, hermanos, en otras palabras, nos ha ayudado, hermanos, ¿ya? Un pesito. Vamos a hablar del San Agustín, ¿no? Vamos a ver de este personaje que también ha contribuido al crecimiento ha contribuido, hermanos, en la historia del cristianismo, ¿no? ¿Qué ha hecho San Agustín? Dice, defendió la idea de que los humanos tenían libre albedrío y que el origen del mal se encuentra en los actos de los humanos y no en un Dios que es totalmente bueno. Tenía una postura, ¿no? Que dice la palabra misma, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando del libre albedrío. El hombre tiene, hermanos, esa libertad, ¿no? De elegir el bien y el mal. También, hermanos, habla de que Dios es totalmente humano y sabemos muy bien que Dios es tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso para con nosotros, ¿no?
Y además, hermanos, San Agustín decía, la gracia divina es la única forma de que el hombre puede ser salvo. Hermanos, esta postura, hermanos, está muy bien definida, ¿no? Que el hombre, hermanos, solamente por la gracia puede ser salvo. Y además él decía, un gran eclesiástico que defiende las tradiciones de la Iglesia Católica. Doctrina práctica ministerial. Vamos a ver ahora, hermanos, el papado. El papado, ya comienza, hermanos, el papado. Un papa en Roma se exige la Iglesia Católica Universal. Conocemos hasta ahora, hermanos, hay un papa, ¿no? que se hace llamar pontífice, que quiere decir, hermanos, representante de Cristo, el vicario de Cristo, ¿no? El sucesor de Pedro, y así varios denominativos, hermanos, tiene el papado, ¿no? En el año 445 fue ratificada por el decreto emperador Valentiniano. Ahí, hermanos, se ha ratificado el Papa, ¿no? En ese año 445. Fue ratificado, dice, por el concilio de Calcedonia. Ahí también, hermanos, nuevamente lo han ratificado, hermanos, en ese concilio. Bueno, continuando, hermanos, con la era del Imperio Romano, cristianismo. Surge la Iglesia Ortodoxa Oriental, ¿no? Esto quiere decir, hermanos, que la Iglesia Católica también se ha dividido. Por eso ahí, hermanos, surge la Iglesia Ortodoxa Oriental, ¿no? Actualmente, hermanos, hay esta Iglesia Ortodoxa Oriental, ¿no? Aparte del catolicismo romano. Dice, hoy principalmente la Iglesia Ortodoxa rusa, más que todo, hermanos, en Rusia, está en griega. Hermanos, su sede es con Constantinopla, hoy en día es Estambul. En esa está su sede central de esta Iglesia Oriental. Los iconos, ¿qué quiere decir iconos? Imágenes sagradas como Jesús, María, santos, etcétera, etcétera. Era parte central en la adoración. Conocemos, hermanos, muy bien que la Iglesia Católica también adora, ¿no? Imágenes. Esta Iglesia de la misma manera. Bula. ¿Qué es bula? Documento solemne emitido por el Papa. A través de este documento, hermanos, se ha emitido el Papa. Uno, hermanos, puede ser, ¿cómo puedo decirles, hermanos? Que es un documento que no se puede apelar, ¿no? Así tal vez podría indicarles, ¿no? Hermanos, con ese documento también le excomulgaban, devolviendo así todo vínculo de la misma de la Iglesia Católica Romana. Entonces, a través de este documento, hermanos, sacaban de la Iglesia, ¿no? Hermanos, para siempre, de la Iglesia Católica, especialmente aquellos que se rebelaban contra la Iglesia. En este caso, hermanos, a la Iglesia Ortodoxa Oriental, ¿no? Vamos a ver, hermanos, la caída del Imperio Romano. Monjes lograron penetrar en las culturas bárbaras, ¿no? O sea, hermanos, sigue creciendo, hermanos, los monjes, ¿no? Como lo llamamos los padrecitos, ¿no? Ellos, hermanos, han ido a otras culturas. Aquí habla de las culturas bárbaras. Aquí hay otra actividad participativa. Repito que es más para las clases presenciales, ¿no? Se puede hacer bonito esta participación, pero no estamos en clases presenciales. Bien, continuando. Ya estamos en la Edad Media y el cristianismo. La Edad Media y el cristianismo. En la Edad Media y el cristianismo estamos en el año 590 a 1517. Repito, en esta Edad Media estamos en el año 590 a 1517. Ahí se destacan personas como Gregorio, el primer papa elegido entre las filas de los monjes, dice, 590 después de Cristo.
ha sido elegido, hermanos, Gregorio un papa. Y el poder papal más grande que ha tenido, dice este Gregorio, ¿no? Otro papa, Carlomagno, el arquitecto de Europa, que fue nominalmente cristiana, después de Carlomagno, la llegada del feudalismo, ¿no? Con el apogeo del poder de la Iglesia surgieron voces de protestas que exigían una reforma. Y ya había, hermanos, descontento, hermanos, en ahí, ¿no? Descontento había, ¿verdad? Aunque eran poderosos, pero hermanos, había un descontento que no se podía frenar. La gente ya comenzaba a cuestionar, hermanos, a la Iglesia Católica, principalmente al papado, ¿no? Porque estaban cometiendo muchos errores. Estaban haciendo las indulgencias, por ejemplo, ¿no? Pedían dinero, se daban formas, hermanos, para recolectar dinero, que tenían que meter una moneda grande y cuando suena el ruido de la moneda, más cerca de Dios estás, así indicado, ¿no? De esa manera estaban extorsionando a los fieles. Entonces ha habido, hermanos, en protestas, ¿no? Estaban exigiendo la reforma. Continuando en la Edad Media del cristianismo, la doctrina práctica, excomunión. ¿Qué significaba excomunión? Hermanos, era una pena eclesiástica que implicaba la exclusión de un miembro de la comunidad de la iglesia. No, aquellos que se rebelaban, hablaban mal de la iglesia, eran excomulgados, ¿no? Eran excluidos de la comunidad de la iglesia. Los campesinos tenían miedo a ser completamente expulsados de la iglesia, ¿no? Hermanos, había ¿cómo se puede decirse, hermanos? Una exclusión, ¿no? De los campesinos. Creo que esto inclusive yo recuerdo cuando era niño, por ejemplo, siempre discriminaban a los campesinos. Las misas, hermanos, yo todavía, hermanos, he escuchado misas en latín. Imagínense cómo nos engaña la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, aquí los campesinos tenían miedo, ¿no? A ser completamente expulsados de la iglesia. La interdicción, interdicto, ¿qué quiere decir interdicto? Quiere decir juicio. Suspendía todos los cultos públicos y aún los sacramentos. Hermanos, estaban tratando de frenar, hermanos, el descontento que había dentro de la iglesia, ¿no? Hacían todo lo posible, hermanos, que no creciera, que no haya reformas dentro de la iglesia, ¿no? En esta edad media del cristianismo también había cruzadas, más está ampliado, hermanos, en el texto que tenemos, ¿no? Por eso quisiera que ustedes, hermanos, siempre leen el texto, porque aquí estamos dando un síntesis, ¿no? De lo que está escrito en el texto, ¿no? ¿Qué eran las cruzadas? Las cruzadas eran una serie de campañas militares llevadas a cabo por cristianos de Europa Occidental para recuperar Jerusalén de los musulmanes, ¿no? Entonces se organizaban, ¿no? Como dice aquí, campañas militares. Trataban, hermanos, de que recuperara Jerusalén. Conocemos muy bien que Jerusalén es la capital del cristianismo, ¿no es cierto? Donde Jesús ha estado en estos lugares, ¿no? Pero ellos habían sido ocupados por los musulmanes. Eso ocurre el año 1095 al año 1291. 7 campañas militares realizadas durante el del siglo XII y siglo XIII, ¿no? Cada fue iniciada por un papa. Los papas estaban comprometidos en estas cruzadas, ¿no? Es interesante ver las cruzadas, cómo se han organizado, cómo han fracasado, cómo no han podido, hermanos, capturar a Jerusalén. Es muy interesante ver, hermanos, de las cruzadas.
Continuando con la Edad Media y el cristianismo, hechos significativos. ¿Qué cosas ha ocurrido, hermanos, durante esta Edad Media y el cristianismo, no? Hechos significantes, catedrales góticas, o sea, se han construido, ¿no? Catedrales tremendos, en muchos países está, y aún, hermanos, en Bolivia mismo podemos ver, hermanos, que todavía están, es catedrales, ¿verdad? Dice, escuela de formación de los monjes, produjo un movimiento pro aprendizaje, se han formado muchas escuelas, ¿no? Para escolasticismo. ¿Qué significa eso? Movimiento teológico en la construcción de una sociedad cristiana. Se ha hecho también eso, ¿no? Se ha construido más la sociedad cristiana, enseñando, haciendo estudios teológicos. El derecho de canón originó. Hermanos, yo les he explicado lo que es canón. Canón significa caña de medir. Hermanos, los libros le ponen el cañón, ¿no? Al canón. Y ahí, hermanos, miren, ¿no? Si realmente tiene su origen, es a través de es la inspiración del Espíritu Santo, de qué manera nos contribuye, de qué manera nos lleva más cerca del Señor, ¿no? Entonces, hermanos, a través de este canon así. También, hermanos, en ese tiempo había franciscanos, los dominicos, valdenses, evitando sus comunidades a vivir en pobreza y consagración total, ¿no? Hasta ahora vemos todavía, ¿no? Franciscanos y algunos, ¿cómo se llama estos? Los padrecitos, ¿no? Tienen, hay una palabra, perdón, que no me recuerdo, ¿no? Pero hablando de los franciscanos, ellos hacen ese voto de pobreza, se consagran totalmente, hermanos, al Señor, ¿no? Dejan sus países, dejan sus comunidades, dejan su familia y se dedican, hermanos, para servir en la Iglesia Católica, ¿no? La Inquisición. ¿Qué significaba Inquisición? Esa palabra Inquisición quiere decir averiguación o investigación. En el sentido amplio, es un tribunal religioso que averigua y castiga los delitos contra la fe. La Inquisición, ¿no? Quiere decir averiguar, ¿no? Y a través, después de la averiguación, ellos castigan el delito de la fe. Eso. Entonces había, hermanos, Inquisición. Castigaban a las personas que estaban rebelándose, que no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica, ¿no? Hermanos, esta Inquisición, aquí dice, era herramienta, podía silenciar la mayoría de los voces que exigían la reforma. Hermanos, querían ellos, ¿no? Que no haya la reforma, ¿no? Y a través de ello, hermanos, castigaban a la gente. Continuando, hermanos, con la Edad Media del cristianismo. Cisma papal. ¿Qué significa la cisma? La cisma significa división o separación en el seno de una iglesia. Más de 200 años de supremacía papal, discutida en los tiempos, habría de cambiar en el siglo XIV y el siglo XV, ¿no? Hermanos, el cisma papal, cisma, es una división, separación, como su nombre indica, cisma, separación del seno de la iglesia, ¿no? O sea, hermanos, estaban separando a aquellos que estaban con la reforma, ¿no? Dos papas de 39 años. Ya había bastante conflictos, hermanos, dentro de la iglesia. Había mucho descontento dentro de la iglesia, hermanos, ¿no? Inclusive algunos papas, hermanos, estaban ya levantándose, ¿no? Porque, hermanos, había mucha injusticia. Las voces precursoras de la reforma. Y aquí vamos a ver, hermanos, personajes importantes que han tomado parte de la reforma. Por ejemplo, uno de los personajes es Juan Wycliffe.
el valor de la escritura sobre la tradición, decía. O sea, ellos analizaban la palabra de Dios, ¿no? Hermanos, la Iglesia Católica estaba metida, hermanos, en las tradiciones humanas, pero él decía, la escritura es más importante que la tradición, y lo es así, hermanos, ¿verdad? Otro personaje, Juan Hus, llevó esta verdad al pueblo de Bohemia, ¿no? Estas verdades que, por ejemplo, de la escritura, sobre la tradición y otras verdades, ha llevado al pueblo de Bohemia. Aquí hay otra actividad participativa. Vamos a continuar. La era de la Reforma. Ahora sí entramos a la hora de la Reforma. Aquí hay otro personaje, Peter Abelard se llama este personaje. ¿Quién era ese personaje? Fue un filósofo, poeta, monje, teólogo francés que quiso volver más clara los principios de la fe mediante el razonamiento filosófico. No, esta persona era un filósofo, un poeta, pero también era un monje, un teólogo, quiere decir un estudiante, era de Francia. Él ha querido, hermanos, volver, ¿no?, a los principios de la fe, pero mediante el razonamiento filosófico, ¿no? Estaba equivocado, ¿verdad? Cada persona tiene el derecho de examinar la Biblia por sí mismo. Él sostenía que cada persona tiene derecho de examinar la Biblia por sí mismo. Ese es el personaje Peter Abelard. Y otro personaje, hermanos, aquí aparece que para muchos de nosotros es bastante conocido, Martín Lutero, ¿no? Un monje que se ha rebelado contra las injusticias, ¿no? Hermanos, estudiar su biografía de Martín Lutero es muy interesante, ¿no? Debemos leer la biografía. Pero entre las cosas importantes que él ha hecho, hermanos, es 95 tesis. Él ha clavado en la Basílica de Gutenberg en Alemania, ¿no? De esa manera él se ha rebelado contra el papado, contra la Iglesia Católica Romana, ¿no? ¿El qué sostenía? Él sostenía que la salvación es por la fe solamente, no por indulgencias, no, hermanos, adorando a los ídolos y otras cosas que la Iglesia católica estaba enseñando, ¿no? Él sostenía la salvación es por la fe. Precisamente usaba el texto que se encuentra, ¿no?, en Romanos, ¿no?, que la salvación es por la fe. Las escrituras son una norma de la fe cristiana, decía él, ¿no? La escritura, la palabra de Dios. Porque en ese tiempo, hermanos, no así abiertamente no podían analizar la palabra del Señor. Pero él sostenía que la escritura son la norma de fe cristiana. Y además él sostenía que los creyentes todos son sacerdotes, ¿no? No hay esa separación en clero y el laicado, ¿no? Sino todos somos sacerdotes. Y en el libro de Primera de Pedro, hermanos, indica, ¿no?, que nosotros somos sacerdotes, real sacerdocio, dice, ¿no?, pueblo santo, pueblo escogido para anunciar las grandes virtudes de aquel que los llamó. Así indica la palabra de Dios, ¿verdad? Todos somos sacerdotes. Sacerdote quiere decir, hermanos, uno que intercede, ¿no? No intercede en el sentido no como Cristo. Cristo es nuestro único intercesor, ¿no? Pero nosotros también podemos ayudar a las personas a que encuentren la salvación. Otros personajes, anabatistas. ¿Quiénes eran los anabatistas? Hermanos, contradecía directamente la tradición práctica del bautismo de niños, ¿no? Los anabautistas, por ejemplo, ellos se caracterizaban, como su nombre indica, bautistas, o sea, bautismo, ¿no? Contradecían, dice, la dirección práctica del bautismo de niños, o sea, por aspersión. Nosotros bautizamos por inmersión, ¿no es cierto? Por inmersión, no por aspersión. En la Iglesia Católica todavía practican por aspersión los niñitos, los bebés,
no son llevados a la Iglesia Católica y ahí, hermanos, les esparce como agua, ¿verdad? Además de ello, quiero decirles de que los anabautistas hoy día son los menonitas, ¿no? Que nosotros conocemos aquí en Bolivia, ¿no? Hay muchos menonitas, ¿no? La iglesia era libre de la comunidad, dice, libre de la comunidad. O sea, hermanos, la iglesia católica, hasta ahora, hermanos, el Vaticano es un estado, ¿no? Pero ellos decían, libre de la comunidad somos. Muchos de ellos se encontraron en las páginas del Nuevo Testamento, se les tiende por la fe evangélica estándar hoy en día, ¿no? Ellos caminan lo que dice la palabra del Señor, lo que indica más que todo el Nuevo Testamento. Nosotros como la IDP también sostenemos, ¿no? Que creemos en toda la Biblia correctamente dividida, el Nuevo Testamento como nuestra única regla de fe y práctica, decimos. Bueno, continuando con la era de la Reforma, John Calvin, los principios básicos del protestantismo, ¿no? Principios básicos del protestantismo. ¿Por qué la palabra protestantismo? Hermanos, los católicos nos decían que nosotros somos protestantes. Hasta hoy en día, ¿no? Nos denomina que somos protestantes. Hemos protestado, hermanos, contra las injusticias, contra el engaño que hacía la Iglesia Católica. Por eso nos dice protestantes, ¿no? Hermanos, John Calvin enseña la salvación por la fe solamente. La salvación es por la fe solamente, no por otras cosas, ¿no? La escritura como la autoridad, exactamente. La escritura, la palabra de Dios, hermanos, es la autoridad máxima. Ahí está, por eso debemos estudiar la palabra de Dios. La iglesia como una comunidad de creyentes. Claro que sí, la iglesia es comunidad de creyentes. Formamos para seguir aprendiendo la palabra del Señor y cumplir los sacramentos del Señor también, como ser la Santa Cena, el lavatorio de los pies, el bautismo, ¿no? Juan Calvino es el padre de la fe reformada. John Calvin quiere decir también en castellano Juan Calvino. ¿Ya? Juan Calvino es el padre de la fe reformada. Bueno, continuando con la era de la Reforma, el año 1517 a 1648. Hermanos, ya estamos en el año 1648. Por favor, hermanos, poquito vamos a descansar, vamos a tener un descansito de 10 minutos, por favor. Y luego vamos a estar continuando este interesante, ¿no? La historia del cristianismo. Listo, hermanos. Cualquier pregunta que tienen, por favor, sería muy bueno, hermanos, que podamos plantearnos preguntas. Muy bien, gracias. Dios les bendiga y vamos a tener un receso. Bueno, hermanos, hermanas, continuamos con la clase. Hemos estado hablando estamos en la era de la Reforma con Juan Calvino y hemos visto los principios básicos del protestantismo. Es el promotor de los principios básicos del protestantismo, ¿no? Él sostiene la salvación es por la fe solamente, ¿no? Aunque él se va a los extremos también, solamente por la fe la salvación se pierde, por ejemplo, él dice, ¿no? Él sostiene así, la escritura como la autoridad, la iglesia como una comunidad de creyentes y él es el padre de la Reforma, así es considerado Juan Calvino. Continuando con la era de la Reforma, estamos en el año 1517 a 1648. La iglesia anglicana eclesia quiere decir reunión, o asamblea también quiere decir eclesia, ¿no? La iglesia de Inglaterra, más que todo, hermanos, la iglesia anglicana está centrada en Inglaterra, pero también está
Está, hermanos, en todo el mundo también. Aquí en Bolivia mismo está la iglesia anglicana. Ellos sostienen, hermanos, al rey de Inglaterra se le nombra cabeza de la iglesia. En ese tiempo, creo que ahora han reformado. Ellos sostenían que el rey de Inglaterra era la cabeza de la iglesia. La impresión y la distribución de la Biblia en inglés. Ellos han distribuido la Biblia en inglés porque más antes las personas comunes no tenían acceso a la palabra de Dios, a la Biblia. ¿No? Pero aquí ya estamos viendo que se han imprimido la Biblia y se ha distribuido. ¿Por qué la iglesia fue reformada por Enrique VI? No quería la autoridad papal. El Papa no quiso anular el matrimonio. El Papa excomulgó a Enrique. Ese Enrique, hermanos, era un personaje, hermanos, que no quería la autoridad del Papa, ¿no? Y además también él no quería anular su matrimonio no quería anular, ¿no? De esa manera, reforma en la iglesia de Inglaterra. También ellos querían reformas dentro de la iglesia, ¿no? Y pasamos al denominacionalismo. Denominacionalismo, ¿qué significa eso? Las denominaciones. Por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos muchas denominaciones, ¿no? Se denominan. Nosotros mismos somos una denominación, ¿no? Las Asambleas de Dios, la Iglesia Bautista, la Unión Cristiana Evangélica, todos son denominaciones, ¿no? A eso se refiere. Ahí dice, varias expresiones de fe pareció surgir de manera más fácil en el Nuevo Mundo. Estamos hablando nuevamente, repito, de América, la América del Norte, la América Central, la América del Sur. En Europa, la idea del denominacionalismo fue el resultado de luchas, inclusive guerras. No era fácil, hermanos, formar iglesias, como hoy en día hay. ¿No? Uno, hermanos, se une un grupo y puede formar una denominación, ¿no? Pero en esos tiempos, hermanos, no era fácil. Aquí hay otra actividad participativa. Bueno, ya estamos casi finalizando ya. La era de la razón y del avivamiento, dice. La era de la razón y el avivamiento. Vamos a ver eso. Era de la razón y el avivamiento. La ilustración reemplazó la fe con la razón. Hermanos, aquí ya estaba entrando en la razón, los razonables. Hermanos, la Biblia sabemos, hermanos, es por la fe. Por la fe aceptamos a Cristo. Por la fe creemos que hay un Dios. Por la fe creemos en milagros sobrenaturales, ¿verdad? Entonces, problemas ya había. Pero también vamos a ver, hermanos, que hay un avivamiento. El escolasticismo protestante. ¿Quiénes eran esos? Una aceptación formal de las verdades doctrinales.
aceptaban las, las verdades doctrinales, ¿no? Pietistas enfatizaban la importancia de la experiencia de la fe personal. Me parece que la Biblia enseña eso, ¿no? Hermanos, tenemos que tener la experiencia de la fe en la persona, ¿verdad? La experiencia es muy importante para de esta manera, hermanos, estar firmes en el camino del Señor. Juan Wesley. ¿Qué hacía Juan Wesley? Juan Wesley, intensa exigencia de vivir santamente, ¿no? Él exigía la santidad, exigía, hermanos, la santidad, que uno debe ser santos. Tomaba las citas bíblicas que se encuentran en la palabra del Señor, cuando dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, etcétera, etcétera, ¿no? También, hermanos, él enfatizaba el proceso del discipular, que el discipulado es importante, así como hoy en día también nosotros creemos que el discipulado es un proceso. Luego, hermanos, una red de grupos pequeños. Mira, imagínense, desde esos tiempos, hermanos, ya había siempre grupos pequeños, lo que llamamos células en nuestra iglesia, la GPS, ¿no? Grupos pequeños saludables. Los metoditas habrían de convertirse en la fuerza más poderosa para la evangelización del mundo, los metodistas, porque Juan Wesley era él ha creado la iglesia metodista. ¿Por qué el nombre metodista? Hermanos, se dice que Juan Wesley era metódico, dice. Tenía, hermanos, su vida muy ordenada. Se levantaba a una hora indicada. Oraba, hermanos, si no me equivoco, como 2 horas. Hermanos, su Biblia pesaba, dice, hermanos, una arroba. Y cargado eso, porque en ese tiempo, hermanos, no era pues, como hoy en día, imprimir la palabra del Señor, ¿no? Así que era un hombre muy dedicado a las cosas de Dios. Inclusive tiene un hermano, se llama Carlos Wesley. Hermanos, la biografía de este hombre también, hermanos, es muy bueno. Les animo a leer la vida de Juan Wesley. La era de la razón y el avivamiento. Continuamos con ello. Al gran despertar en los Estados Unidos. Más que todo, hermanos, el cristianismo ya está en los Estados Unidos, ¿no? Ahí es donde se desarrolla, en los Estados Unidos. Por ejemplo, es Jonathan Edwards, de Nueva Inglaterra, o sea, en el estado de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos, ¿no? Jorge Westenfeld, este personaje también es importante ver su biografía, ¿no? Y además de ello también la libertad de religión, en esta parte de la razón y el avivamiento. Y hay un despertar en los Estados Unidos. Conocemos muy bien, hermanos, casi en su totalidad los Estados Unidos eran hermanos cristianos, ¿no? O sea, protestantes. De esa manera esta nación, hermanos, ha sido potencia del mundo. Actualmente lo es todavía, ¿verdad? De Estados Unidos han surgido muchos misioneros. Hasta ahora nosotros también, hermanos, nuestra sede central está en los Estados Unidos. ¿Qué otra actividad participativa también? Bueno, entramos a la era del progreso. La era del progreso. Estamos hablando del año 1789 al presente, repito. Estamos hablando del año 1789 al presente. Librar valientemente una batalla contra el avance del secularismo. El secularismo siempre, hermanos, ha tratado de impedir la obra del Señor, ¿no? Pero aquí se ha librado valientemente. ¿De qué manera vamos a ver eso? Doctrina práctica ministerial. Las sociedades religiosas. Un grupo de cristianos individuales laborando en pos de un objetivo específico, ¿no? Se formaban grupos cristianos, ¿no? Laborando en pos de un objetivo específico. El mayor poder de la vida religiosa inglesa era un movimiento evangélico, ¿no? En ese tiempo, hermanos, ya estaban surgiendo
los movimientos evangélicos. Yo diría, hermanos, un mover del Espíritu Santo. Había, hermanos, un despertar del Señor, ¿no? Los despertarse de evangélicos revolucionaron la predicación y sus objetivos, dice, ¿no? Entonces estaba dándose, hermanos, más que todo la predicación de la palabra del Señor hacia el mundo conocido. Repito, era movido por el Espíritu Santo. La expansión, dice, la era de la expansión del cristianismo tuvo lugar en el siglo XIX, ¿no? La expansión, se ha expandido, hermanos, el Evangelio. William Garry, evangelización de países enteros. Hermanos, estudiar a estos personajes, hermanos, es de mucho provecho. Cómo ellos, hermanos, han evangelizado el mundo conocido. Se han ido, hermanos, a otros países, ¿no? El desarrollo del ministerio local en la primera más grande de las consideraciones misioneras, el desarrollo ministerio local. No, las iglesias locales sostienen unos grandes ministerios misioneros. No, actualmente tengo entendido, hay muchas iglesias. Ahora ya no solamente en los Estados Unidos, sino también en diferentes países. De Brasil se habla, hay misioneros, hay iglesias locales que mantienen misioneros. De la Argentina también salen, ¿no? Misioneros que son sostenidos por las iglesias locales, ¿no? Entonces, este William Garry es el padre de las misiones modernas, dice, ¿no? Su objetivo era misiones modernas. De una manera estaba llegando a otros países también, a otra clase de personas también. La era del progreso, Estados Unidos de América, una nación cristiana. Hace rato voy a decir que Estados Unidos era una nación cristiana. Hasta en su dólar, hermanos, ¿no? Menciona al Señor, ¿no? No recuerdo exactamente lo que dice, hermanos, hay un escrito en el dólar, ¿no? Dice, el segundo gran despertar, década de 1800. Imagínense, hermanos, ya estamos en el 1800, ya, la década 1800. El evangelio es difundido a través de pastores itinerantes. ¿Qué significa eso? Pastores que iban de un lugar a otro lugar, itinerantes, ¿no? Siempre estaban de un lugar a otro, se movilizaban. Discipulado en grupos pequeños, otra vez, por eso es tan importante el discipulado de grupos pequeños. Ese grupos pequeños no es de actual, sino desde esos tiempos. Imagínense, desde el 1800, ¿no? Reuniones de avivamiento. Hermano, la gente se reúne, oran al Señor y promueven un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Es un despertar. Más que todo, es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma control a las personas y hay, ¿no?, reuniones y en el avivamiento, hermanos, surgen cosas sobrenaturales, ¿no? Era del progreso, continuamos. Impacto de la ilustración, dice. La religión tenía que pasar por el sedazo de la razón y la experiencia, ¿no? Ya, hermanos, aquí estamos viendo, ¿no? Tenía que pasar, dice, por el sedazo de la razón. La razón, con la razón, hermanos, no se puede, ¿no? No se puede creer en Dios si razonamos así, ¿no? Creer en el Señor, recibir beneficios de parte del Señor es por la fe. En este caso, hermanos, recibir a Cristo es por la experiencia. No solamente, hermanos, yo creo en Dios, sino tiene que haber una experiencia. ¿No? En la palabra de Dios encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, ¿no? Cuando Jesús habla de la experiencia, cuando se confronta con Nicodemo, ¿no? Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser esto? Yo, siendo viejo, ¿acaso voy a entrar a la vientre de mi madre y nacer? Dice, ¿no? Cuestión, hermanos, ahí en esos pasajes habla de una experiencia, ¿no?
Tres corrientes principales contribuyeron a esta crisis moderna de la fe, dice, ¿no? Contribuyeron a la crisis moderna de la fe. ¿Cuáles fueron? Evolución. Algunos creían en la evolución, ¿no? La crítica bíblica. La búsqueda de Jesús histórico. Un Dios sin ira trajo a los hombres, sin pecado hacia un reino, sin juicio mediante el ministerio de cruz, sin Cristo. No, hermanos, había también, ¿no? Hermanos criticaban la palabra del Señor, creían en la evolución. Hermanos consideraban que Jesús es histórico, es historia, ¿no? Pero sin embargo, nosotros hoy en día, hermanos, creemos que no es así. Era del progreso, la revolución industrial. Hermanos, aquí hay una revolución industrial, surgen grandes fábricas, no grandes inventores surgen, hermanos. Por ejemplo, aquí vemos a Karl Marx, los ideales del socialismo, ¿no? De ahí, hermanos, el comunismo, el socialismo de Marx. En Inglaterra, el despertar evangélico receptivas, responder ante la depravación humana, ¿no? Aquí hay un despertar, aunque la gente dice una depravación humana, el hombre está caído y no tiene solución, pero siempre, hermanos, Dios actúa, ¿no? Hace, hermanos, que la gente despierta, hay un despertar evangélico, como dice aquí. En los Estados Unidos también dice que había la teología de la liberación, el evangelio social, ¿no? Y ustedes notan, hermanos, de que hay un tiempo Dios actúa, ¿no? De una manera sobrenatural, hay un avivamiento, pero también permite que surgen otras cosas, ¿no ve? Como aquí estamos viendo, hermanos, en esta parte estamos viendo la revolución industrial, ¿no? Cosa que nos quiere alejar de los principios bíblicos, de nuestra creencia nos quiere alejar, ¿verdad? Pero sin embargo la mano de Dios siempre va a estar así, siempre hay también problemas, ¿no? La evolución del movimiento pentecostal. Ahora vamos a hablar, hermanos, de la evolución del movimiento pentecostal. Pentecostal significa que, hermanos, que creemos en la presencia del Espíritu Santo, ¿no? La palabra pentecostal viene desde el día de Pentecostés, cuando además descendió el Espíritu Santo, cuando la iglesia es revestida de poder, ¿no? El pentecostalismo iniciados en la ciudad de Los Ángeles. Repito, el pentecostalismo iniciados en la ciudad de Los Ángeles, o sea, en los Estados Unidos, ¿no? California. 1906, ya estamos en el 1906. William Seymour dice que, hermanos, era un pastor negro, ya de la raza negra, ¿no? Este pastor estaba promoviendo el avivamiento en Azusa, en la calle Azusa, ¿no? Hay un avivamiento tremendo, ¿cierto? Hay libros que han escrito de este avivamiento. Es increíble las cosas que Dios ha hecho. No, muchas iglesias de santidad se convirtieron en iglesias pentecostales llenas del Espíritu, ¿no? Las iglesias que creen la santidad, ellos se han convertido, dice, en iglesias pentecostales. Ha cambiado radicalmente, ¿verdad? Cuando uno busca a Dios, busca las experiencias maravillosas del Señor, estoy seguro, hermanos, que el Señor, a través del Espíritu Santo, va a llenar esos corazones, ¿no? A eso se le llama movimiento pentecostal. Ahora ya estamos llegando a 1960. Yo he nacido ya. Este movimiento también, inclusive cuando era niño, creo que tenía mis 9 años. Luego recuerdo perfectamente el año 1964. Aquí en Bolivia, hermanos, había un movimiento. Hermanos, se ha predicado el Evangelio. Su nombre era Evangelismo a Fondo. Evangelismo a Fondo era. Casi todo Bolivia, hermanos, han recorrido, ¿no? Llevando el Evangelio, ¿no? El movimiento de la renovación episcopal, dice, el movimiento de la
renovación carismática de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también, hermanos, ha sido bendecida también. Hay un movimiento carismático. Quiere decir que la Iglesia Católica, parte de la Iglesia Católica, creen, hermanos, en la obra del Espíritu Santo. Y Dios también se ha movido, hermanos, en él, ¿no? Este movimiento fue el más grande movimiento para el cambio social del siglo XX, dice el doctor Andy Corr, catedrático de la Universidad de Harvard, ¿no? Es el movimiento más grande que ha habido. Bueno, actividad participativa, ahora ya la conclusión. Así que al dejar atrás el siglo XX y marchar adelante el siglo XXI, encontramos la fe cristiana está actualmente dinamizada por una ola nueva del Espíritu Santo y que la promesa de Jesús se ha cumplido. Mientras Él ascendía al cielo, Él prometió que Él pediría al Padre que enviara el Espíritu Santo, el cual daría poder a la Iglesia para realizar su misión mundial como nunca antes. Pedro afirmó este concepto mientras que predicaba a los miles de personas en el día de Pentecostés. O sea, en otras palabras, yo entiendo de esta manera, que el Espíritu Santo, hermanos, va a hacer su obra. Hablamos de la lluvia tardía, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Estamos esperando, hermanos, un mover de parte del Señor, la lluvia tardía. Estamos seguros que Dios va a cumplir a fin de presentársela una iglesia santa, pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino una iglesia gloriosa, dice. Esa palabra se va a cumplir, estoy seguro, hermanos. Yo les animo que seamos sensibles al Espíritu Santo, sensibles al mover de Dios, porque sin la presencia del Espíritu Santo no tiene sentido ser cristiano, no tiene sentido. Nos vamos a ver, hermanos, vamos a volvernos hermanos que solamente por cumplir vamos al local, ¿no? O sea, los domingos, ¿verdad? Así que, hermanos, la obra del Espíritu Santo continúa y va a continuar hasta la perfección de la iglesia. De esta manera vamos a esperar a nuestro Señor. Aquí hay un bonito, lo que dice este autor. Dice, ningún otro conjunto de ideas religiosas o seculares se había propagado en una área tan amplia por la obra de tantos agentes profesionales sustentados por los donativos ilimitados de tantos millones de individuos. Por su gran magnitud, las misiones cristianas del siglo XIX no tienen paralelo en la historia humana, dice. O sea, la obra del Señor, hermanos, nadie puede detenerlos. Siempre Dios va a usar a las personas. Dios, hermanos, va a sostener, va a haber donativos, ¿no? Como Dios, hermanos, utiliza a las personas. Por ejemplo, Estados Unidos, de los Estados Unidos, hermanos, ha salido, ¿no? Muchos misioneros. Dios sabe por qué esa nación ha sido tan bendecida, ¿verdad? Aunque hoy en día muchos indican que ya no es lo mismo, ¿no? Más bien están yendo misioneros a los Estados Unidos. Bueno, hermanos, hermanas, muchas gracias, que Dios los bendiga en gran manera. Para mí ha sido, hermanos, un placer servir de esta manera, aunque hubiéramos querido, hermanos, ¿no? Invitar a otras personas. Lamentablemente no ha sido posible, he hecho todo lo posible, pero no he tenido éxito, hermanos, van a disculpar, porque mi deseo era compartir con otros pastores también. Siempre están ocupados, no hemos recibido mucha colaboración de ellos, pero sin embargo, a medida de mis posibilidades he podido compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Yo creo que un día nos vamos a reunirnos para analizar cómo hemos aprendido. Y les ruego, por favor, hermanos, les estoy mandando los textos, ¿no? En PDF, como también algunos lo tienen impreso.
Hermanos, estudien, hermanos. Se saca mucho provecho de este estudio. Gracias nuevamente y bendiciones.